vida de nosotros, amén. No nos cansamos de decir que le damos gracias al Señor por la salvación de nuestra alma, amén. Cada día, por el perdón de nuestros pecados, amén. Aleluya, Gracias gloria le a damos Dios. al Señor porque fuimos justificados delante del Padre por Él, amén. Amén, Amén. gloria a Él Dios. nos justificó. Para nosotros es gratis, como siempre decimos, ¿no? Gloria a Pero Dios. Él tuvo que entregar su vida para que nosotros fuésemos hechos justificados delante del Padre para poder acercarnos confiadamente ante el trono de su Amén, gracia. amén, gloria a Dios. Donde sabemos, como dice su palabra, que recibiremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Aleluya, Amén, gloria a hermanos. Dios. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos estado escuchando en estos días. Amén. Sabemos que la gracia es un mensaje maravilloso. Amén. Pero que no todos lo entienden. Porque el apóstol Pablo lo recibió por revelación de Jesucristo, dice, ¿no? Y cuando él se reúne con los hermanos en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, creo que es del libro de los Hechos, no lo podían entender todavía, ¿no? Entonces Pedro se levantó y él, dando testimonio por cuanto Dios ya lo había usado a él para tratar por los gentiles, respalda lo que el apóstol Pablo había recibido de parte de Dios, ¿no? Pero cuando vemos nuevamente en el libro de Gálatas, podríamos leer ahí en el libro de Gálatas, vemos ahí que Pedro, siendo que fue el primero al cual Dios le había mostrado que Dios iba a tratar con los gentiles, porque hasta ese momento Dios no trataba con los gentiles, Dios trataba solamente con el pueblo de Israel, y el resto era considerado por los gentiles como inmundo, como perros, como cerdo, ¿no? El judío no podía comer cerdo, no lo come hasta el día de hoy, y los gentiles eran considerados así, ¿no? Como algo que no se podía tocar, como algo que no se podía estar en su presencia. Ellos nunca sentaban a un gentil a su mesa, pero Dios le mostró a Pedro que no llame el inmundo a lo que Dios había santificado, refiriéndose a los gentiles. Entonces, cuando fue el primero al cual Dios le mostró que iba a tratar con los gentiles, después Dios le da el ministerio al apóstol Pablo, amén. Amén. Pero sin embargo, dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo, podríamos leer en el 1:6 primeramente, dice, donde él le habla a los Gálatas, ¿no? Y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿no? Ahí el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas, hermanos que habían recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero después fueron cautivados nuevamente por la legalidad, ¿no? Y el apóstol Pablo se maravillaba, dice, ¿por qué? Porque ellos habían sido revelados, los ojos de su entendimiento habían sido abiertos para que ellos pudieran comprender la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y lo recibieron en sus corazones, y fue eficaz para ellos, como lo es para muchos hermanos en este tiempo también la gracia, ¿no? Pero sin embargo, como en aquel tiempo, hoy también, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, ¿no? Otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
cuando él le dice un evangelio diferente del que habéis recibido, se está refiriendo al evangelio que él les había predicado, que el apóstol Pablo les había predicado a los Gálatas, ¿no? Pero cuando Pedro vino, dice, no trayendo un evangelio diferente, sino que pervirtiendo el evangelio que Dios le había dado al apóstol Pablo. Después en el capítulo 2, versículo 11, dice, hablando sobre esto, ¿no? Veíamos que Pedro había sido el primero que fue iluminado para saber que Dios iba a tratar con los gentiles. Sin embargo, cuando Pablo evangeliza en Galacia y los hermanos de Gálatas reciben el evangelio de la gracia, Pedro viene con un evangelio diferente, tratando de pervertir el evangelio de Cristo, siendo que él había sido iluminado primeramente y siendo que él en el concilio de Jerusalén se levanta defendiendo el evangelio que Dios le había dado al apóstol Pablo, ¿no? Dice, pero en el versículo 11 del capítulo 2 del libro de Gálatas, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjense qué terrible esto. Esto pasa también hoy en medio de nosotros. Hermanos que reciben la gracia de Dios, que Dios le da testimonio. Así, vamos a decir así porque es así, porque el hombre no puede recibir la gracia a menos que Dios abra los ojos de su entendimiento para que lo pueda entender. Hermanos que reciben la gracia de Dios de parte de Dios, pero después, al quitar los ojos de nuestro Señor Jesucristo, los ponen en los yerros o en la humanidad de los hombres y quitan el evangelio de Cristo. Entonces son cautivados nuevamente por la legalidad, por sus aparentes buenas obras, ¿no? que la legalidad tiene, dejando la realidad del evangelio, que es el evangelio de la gracia, ¿no? Entonces dice que en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que también Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, fíjese, se piensa que la legalidad es la manera de andar rectamente, pero Pablo dice, cuando vi que no andaban rectamente. ¿Qué es no andar rectamente? Rectamente es no dirigir nuestra vida por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del evangelio de la gracia. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque sabemos que el evangelio de la gracia nos lleva a nosotros a andar en el Espíritu, a vivir una vida por la fe, ¿no? Por la fe, creyendo lo que la palabra de Dios dice, más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. No solamente en nuestro alrededor, sino que lo que nosotros mismos podamos sentir, ¿no? Porque muchas veces la humanidad se duele, muchas veces la humanidad se entristece, muchas veces la humanidad siente muchas cosas, pero sobre todas esas cosas la palabra de Dios es la que tiene que prevalecer. Y de esa manera nosotros andamos rectamente, viviendo por la fe. Entonces dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Y no es esto lo que pasa también hoy en este tiempo? Hoy los hermanos que quieren regirse por el evangelio de la ley, que no es que haya otro evangelio, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Sino que pervierten el evangelio de Cristo y lo ponen como el evangelio de la ley, pensando que poniendo a los hermanos bajo leyes y mandamientos se va a poder
experimentar la vida del Evangelio. Y nosotros sabemos que si nosotros nos ponemos bajo regla, no importa que sea un mandamiento, nos ponemos bajo maldición, porque así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que los hermanos no andan rectamente, quiere decir que los hermanos quieren regirse por medio de mandamiento, pero nosotros tenemos que permanecer firmes conforme a lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Porque viene el momento de la duda, de la inquietud, viene el momento de, pero mirá aquellos, mirá, parecería que aquellos son mejores que esto, y así el razonamiento humano, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que permanecer firmes en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Habéis recibido el Espíritu, dice, por las obras de la ley o por el haber creído por la fe, ¿no? Y nosotros sabemos que todas las cosas fueron hechas por la fe para nosotros. Amén. Y este andar, la vida fructífera, viene por medio de la fe. Si nosotros permanecemos firmes en la fe, Dios va a completar su obra en nosotros y en medio de nosotros. Amén. Amén. Y en medio de nosotros creemos eso. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Si no, dice el apóstol Pablo, hemos creído en vano. Amén. Entonces estamos predicando en vano. Si no creemos que Dios va a hacer una realidad este mensaje de la gracia. Amén. El apóstol Pablo tuvo mucha oposición cuando él predicó el Evangelio. No tuvo oposición de la gente del mundo, él tuvo oposición de aquellos que conocían la palabra de Dios. Y así pasa también en este tiempo. Amén, hermanos amados. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar siempre gozosos. Aleluya, siempre gozosos, levantando el estandarte del Evangelio en alto, en nuestras vidas y también en el medio de nuestra comunidad. Amén, amados hermanos. Amén. Que el Señor los bendiga. Sigamos trabajando para este Evangelio. El Señor lo va a hacer en su momento. Cuando llegue el momento, no sabemos cómo. No, lo único que yo le digo siempre a mi esposo, yo no quiero que pase de mí. ¿Vio? Dice que con nosotros o sin nosotros Él lo va a hacer una realidad, pero yo no quiero que Él pase de mí. Yo quiero que Él lo haga conmigo una realidad. Quiero ser parte de esa obra que el Señor va a hacer. Amén. Decía el hermano Copley que cuando ellos hablaban de la llenura del Espíritu Santo, tenían mucha oposición en ese tiempo porque no era algo común en aquel entonces. Y ellos predicaban, pero hubo un hermano que cuando se les habló de la llenura del Espíritu Santo, él dijo, no, eso no es así, no es para este tiempo, eso es algo que fue en aquel momento. Pero cuando él estaba en su lecho de muerte, dice que le dijo a los hermanos, me lo perdí, dice, ¿por qué no fueron más fervorosos? Dice, ¿por qué no me obligaron a meterme en ese movimiento? Y uno no puede obligar a los hermanos a meterse en el mensaje de la gracia, no puede abrir los ojos del entendimiento de los hermanos. Si uno pudiera, lo abriría, pero no lo puede hacer. Lo único que uno puede hacer es exponer la palabra de Dios como está escrita, como el Señor se la dio al apóstol Pablo, le guste a quien le guste. Mientras Dios se agrade de lo que nosotros predicamos, tenemos que exponer el Evangelio de la gracia, con la esperanza, ¿no? Y orando de que Dios abra los ojos del entendimiento de aquellos que lo escuchan. Amén, amado. Amén. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. Amén. Señor bendiga a nuestra hermana. Amén. Gracias, Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Dios. Gracias, Señor. Un saludo con el Padre del Señor. Amén. Gracias al Señor, ¿no? Gracias al Señor por esta fe. Gracias, Señor. Porque cuando nuestros ojos ven, queremos bajar los brazos, queremos... Bueno, sí. Pero nuestra fe nos mantiene en pie. Amén, gloria a Dios. Él siempre nos mantiene en pie, ¿no? Y el poder darle lugar a la vida de Dios. Hay que darle lugar, no hay forma. Seguíamos hablando cuando salíamos de acá, ¿no? Y si no le damos lugar a la vida de Dios, Dios no puede obligarnos, como decía, ¿no? Sí. No puede forzarnos, obligarnos. Nosotros tenemos que darle lugar, ¿no? Amén. Pero Dios es... Ayer cuando hablaba de que perdonó todos nuestros pecados, ¿no? Los futuros. La primera vez que escuché eso, yo digo, eso es imposible. ¿Cómo los futuros? Claro, porque Él no va a volver a morir. No va a volver a mandar a su Hijo a morir por los pecados. Y es verdad que eso no nos lleva a pecar total. Todo lo contrario, no queremos, ¿no?
cómo el Señor nos va guiando, ¿no? Si pudiéramos, Nico le daba un ejemplo, un hermano, ¿no? Yo no puedo agarrar a Timo y estirarlo para que crezca. La vida lo tiene que hacer. Y la vida lo va haciendo en cada uno de nosotros, ¿no? Quería acá compartir una alabanza. Amén. Gloria a Dios. En Gracias, el 114 de Coros. Que el Señor siga bendiciendo. Amén. ¿Cuál, hermana? El 114 de Coros. Porque tu gracia. Porque tu gracia es mejor que la vida, porque tu gracia es mejor que la vida, mis labios te alaban y te bendicen, en tu nombre mis manos alzaré. Con manos en alto ante tu nombre, con manos en alto ante tu nombre, mis labios te alaban y te bendicen, en tu nombre mis manos alzaré. Amén, hermano, Gracias. porque tu gracia es mejor que la vida. Amén. Gloria al Señor, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo, que sigamos adelante. Hablamos Gracias, con el Señor. hermano que en todo lugar vamos a ver cosas que parecería que están mal, que nosotros miremos al Señor. Amén. Cuando nosotros sacamos los ojos del Señor, caemos, ¿no? Nos Gracias. desviamos y fracasamos, hermano. Pero cuando nuestros ojos están puestos en el Señor, Él nos lleva, tantos deseos tenemos de seguirle a Sí, Él, amén. ¿no? Gloria a Gloria al Dios. Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, hermano, que el Señor bendiga. Amén. Y fíjese ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 28 del libro de Hebreos, viene hablando de que el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿No? Y el Señor nos hablaba anoche de que Él quitó los pecados pasados, presentes y futuros. ¿No? Y entonces en el capítulo 9, versículo 28 dice, así que Cristo fue ofrecido una sola vez. Dice, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, dice, sin relación con el pecado. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, dice, para salvar a los que le esperan. Gracias. ¿No? Y entonces, como escuchábamos anoche la palabra, ¿no? Él dice que fue ofrecido una sola vez por el pecado. Y el apóstol Pablo dice, ahora pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. Amén. Gloria a Dios. Porque lo que hemos muerto, dice, al pecado, ¿cómo viviremos aún? Amén. Entonces, la gracia nunca nos va a llevar a nosotros a pecar. Gracias. Nunca. Por eso la gracia perdonó, dice, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces, si la gracia perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, dice, ¿cómo puede ser que a la vez decimos que la gracia nunca nos va a llevar a pecar? Porque la gracia nunca nos lleva a pecar. Gloria a Dios. Cuando pecamos, pecamos involuntariamente, por un yerro que cometemos. Pero arrepintiéndonos de ese yerro que cometemos, el Señor es misericordioso y nos hace recordar que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Fíjese qué maravillosa la gracia. Y la gracia nos hace ver todas estas cosas, pero esto ya lo conocemos, nos hablaba el Señor anoche, ya lo conocemos. Sí, pero el apóstol Pablo dice, para mí no me gravoso el hablar las mismas cosas, para vosotros es provechoso. ¿Y en qué es provechoso? En que sabiendo estas cosas, el amor por el Señor se va renovando cada día. Amén. El amor por el Señor se va renovando cada día. Cuando el Gracias, Señor nos Señor. habla de que Él nos perdonó en Cristo y nuestro corazón se vuelve a ensanchar como aquel primer día cuando el Señor nos manifestó su amor. Gloria a Dios. Y entonces ahí nosotros entendemos la gracia y entendemos el amor de Dios para con nosotros. Por eso estamos aquí. Porque Dios nos hace ver cada día nos hace ver su amor. Cada día nos hace ver a nosotros lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces ahí nosotros entendemos y venimos a Él para alabarle, para glorificarle y para ser parte de su cuerpo. Gracias. Que el Señor bendiga, amados hermanos. Le invito a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor.
Y le voy a pedir a la hermana Estela que levante la ofrenda en esta mañana. Y después ya le vamos a entregar al pastor para que traiga el mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Hermano, ahora por la ofrenda. Gracias le damos al Señor. Gracias, por Padre este de la día. gloria. Gracias le damos al Señor porque Él nos bendijo. Por eso hoy podemos estar ofrendando. Gracias, Señor. Gracias le doy por los hermanos que lo han podido hacer. Gloria Te a pido, Dios. Señor, que tú estés bendiciendo a aquellos Gracias, que no han mi Cristo podido, de la que los gloria, bendigas con un Señor. trabajo, Aleluya. Señor, Gloria a conforme Dios. a tu En el nombre de voluntad. Jesús. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. aleluya. Así como estamos, vamos a recibir. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias le damos al Señor. Saludamos a los hermanos que nos miran por Facebook. Amén, gloria a Y Dios. bueno, saludamos también a los hermanos que no han podido venir hoy. Amén. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Gracias, Amén. Señor. Y verdaderamente la gracia nos capacita, nos da una capacidad, ¿no? El amor del Señor a pasar los momentos difíciles a veces, ¿no? Amén. A no sumergirnos ahí en esa tristeza y en tantas cosas donde la carne del otro, no nuestra carne, sino la carne del otro nos quiere sumergir. Pero gracias al Señor que la gracia nos lleva a superar esas cosas. Amén, gloria a Dios. Y bueno, y alabamos al Señor por eso. Gracias. Alabado sea el Señor. Bendecimos a todos los hermanos. Amén, gloria a Alabado Dios. sea Jesús. Agradecemos la presencia de nuestro hermano hoy, también con nosotros. No me acuerdo el nombre, Nico. Ariel. Hermano Ariel. Ariel. El Señor pueda bendecir a Ariel. Gloria en nombre de Jesús. Vamos a leer en el libro de Filipenses. Gloria en nombre del Señor. Sabemos que Filipenses significa amador de carrera. Eso significa Filipenses, amador de carrera o amador del caballo. Amén. Y esta carta la escribió el apóstol Pablo, ¿no? Y estos hermanos eran hermanos ejemplares porque, como decía nuestra hermana Andrea, ellos tenían puestos los ojos en Jesús. Amén. No, ellos querían ganar a Cristo. Alabado sea el Señor. Y bueno, y Pablo tenía un contentamiento muy grande con ellos, ¿no? Porque ellos fueron los que compartieron lo que ellos tenían con las necesidades que Pablo tenía también. Y esto, bueno, esto no todo hacemos, pero bueno, ellos lo hicieron y eso lo hicieron más que vencedores a ellos. Vamos a leer en el 4, en el versículo 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Alabado sea el Señor. Y esto es para pensar, ¿no? Esto es para pensar, para meditar. En esto pensar, dice.
Y seguramente que Pablo estaba tan firme en su proceder con ellos, y también estaba firme en su conducta para con ellos, en su andar en medio de ellos, ¿no? Que él no tenía temor de presentarse como un ejemplo para ellos, ¿no? Por lo demás, ¿no? Porque él viene hablando allá, regocijados en el Señor siempre. Vamos a leerlo ahí en el versículo 4:1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Ella era la corona de Pablo. Él podía regocijarse con estos hermanos, ¿no? Dice, estad así firmes en el Señor, ¿no? Estad firmes en el Señor, inamovibles, ¿vio? Y nosotros tenemos que mantenernos firmes. También tenemos que mantenernos firmes en esta gracia, ¿no?, que el Señor nos ha revelado. Y dice, así que, hermanos míos y deseados, gozo, corona mía. Fíjese cómo los llama a ellos, él a ellos, ¿no? Estad así firmes en el Señor, amados, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, ¿no? Estad firmes ahí. Y vamos a leer algunos versículos que no hablen de eso. En el alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Es maravilloso poder llegar a este crecimiento, ¿no? A esta estabilidad, por ejemplo, ¿no? Me hacía acordar a aquellos reyes que le habían cortado los dedos de los pies, y ellos para que pierdan la firmeza, ¿no? Para que no pudieran andar, ¿no? Para que vivieran postrados, por así decirlo, ¿no? Pero acá Pablo nos dice que nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Y eso habla de estabilidad. Ahí en 2 de Tesalonicenses, creo que 2:2, ¿no? Podíamos leer, mientras que busco otros versículos. Tesalonicenses 2:2. Sí, 2 de Tesalonicenses. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Claro, que no nos dejemos mover. A veces, y siempre decimos que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros no tenemos firmeza en nosotros mismos, esa firmeza la produce la palabra de Dios, así como la palabra iluminada, ¿no? La palabra revelada de Dios nos da firmeza, así como la palabra produce fe, ¿no? También la palabra nos da firmeza. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios, no es la palabra de ningún hombre en la cual nosotros pudiéramos dudar, sino que es la palabra de Dios, ¿no? Y Dios dice que Él no puede mentir. Y Él no puede mentir. Entonces eso nos da seguridad, nos da estabilidad. Entonces leímos ahí, hermana Andrea. Sí, ¿lo podría leer nuevamente? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Es el 2 de Tesalonicenses 2? 2.2 o 2.12. 2. Estoy en primera, por eso no lo encontré. ¿Vio? Que no os dejéis mover fácilmente. Como por ejemplo los Gálatas, ¿no? Que ellos se dejaron mover con mucha facilidad. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿no? Terminaron en la carne, ¿no?
terminados en la carne. Yo siempre hablaba con mi esposa cuando tuvimos la oportunidad muchas veces de asociarnos con otra iglesia, con otros hermanos, ¿no? Que de alguna manera Dios usó para traernos entendimiento de muchas cosas. Pero ellos nos llevaban siempre a encerrarnos en una organización, limitándonos a nosotros la capacidad de poder alcanzar mucho más, porque ya estaba todo estructurado. Ellos no salían de lo que ellos habían alcanzado. Ellos no veían la posibilidad de poder avanzar un poco más, ¿no? Sino que estaba tan estructurado que no se aceptaba un evangelio o un pensamiento o una iluminación por más que viniera de Dios, ¿no? No se aceptaba. Entonces nosotros nos manteníamos afuera. Y yo le decía a mi esposa, la gracia es suficiente. La gracia tiene que operar. La gracia tiene que operar en los corazones, en la mente de nosotros, para que nosotros podamos verdaderamente ser transformados. No, la gracia, ese es un trabajo de la gracia. ¿No entienden los hermanos que hay trabajos que no tenemos que meternos ahí a querer nosotros hacer? Podemos meternos en hacer un salón y nos metemos ahí y es necesario porque ¿quién va a venir a levantar las paredes? ¿Quién va a venir a hacer la mezcla? ¿Quién va a venir acá a poner las reglas? ¿No? Y tenemos que meternos ahí, pero hay cosas que nosotros no podemos meternos, porque eso es trabajo de la gracia, es trabajo de Dios. Amén. Por ejemplo, obligar a los hermanos, ¿no? a orar, por ejemplo. No, eso no tenemos que meternos ahí nosotros. Nosotros no podemos obligar. Si el hermano es sincero, si él verdaderamente ama al Señor con todo su corazón, si es guiado por el Espíritu Santo, si es guiado por la palabra de Dios, eso le va a llevar a orar. Eso es inevitable. Orar significa hablar con Dios, tener comunión con Dios. ¿Qué mandamiento necesitamos para hacer eso? Porque el mandamiento, por el contrario, si nosotros seguimos teniendo la carne que teníamos antes, y la carne siempre está violando los mandamientos. Entonces, la oración en la vida del creyente se produce por una comunión que él tiene con Dios, con el Espíritu Santo, ¿no? Y en esa comunión va a ir a orar. Ese es un trabajo de Dios, es un trabajo de la gracia. No podemos llevar a los hermanos a perdonarse los unos por los otros, eso lo lleva la gracia. Hay un trabajo que hace la gracia que nosotros no podemos hacer. Y si tratamos de hacerlo, lo vamos a terminar haciendo mal. Nos vamos a llevarle a los hermanos, vamos a poner cargas pesadas sobre los hermanos que nosotros mismos no pudimos llevar, ¿no? Y la vida de ellos nunca va a ser transformada. Por eso dice, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Vio? Podemos ser movidos, ¿no? Hay hermanos que quieren movernos a nosotros en alguna medida. Y nosotros no es que nos enojamos con esos hermanos, sino que nosotros no podemos movernos de lo que la gracia hizo con nosotros y en nosotros, ¿no? Cada hermano tiene años en la gracia, ¿no? En el Evangelio, y seguramente que Dios trabajó en ellos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido en el que el día del Señor está cerca, ¿no? Bueno, no vamos a profundizar la última parte. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tener esa estabilidad, esa firmeza en uno mismo, en tu corazón, en tu pensamiento, ¿no? Esa firmeza solamente Dios te la puede dar. La palabra te la puede dar, no una iglesia determinada. La iglesia muchas veces te ayuda, ¿no? A alcanzar esa estabilidad, esa firmeza, ¿no? Y es necesario nosotros mantenernos firmes, ¿por qué? Por lo que dice Efesios capítulo 6, ¿no? Dice, está pues firme. Vamos a ver, ahí.
Efesios capítulo 6, 6, en el versículo el 14. Pero empieza más arriba. En el 14 me dijiste, Nico. Sí, ahí dice, Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí dice cómo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que vagan en las regiones celestes. ¿No? Tenemos lucha contra Satanás mismo. ¿No? Entonces nosotros tenemos que estar firmes. No movernos un día no puedo estar pensando que soy salvo y al otro día estoy pensando que estoy condenado. Un día pienso que soy un pecador y al otro día pienso que soy santo. ¿No? Un día pienso que soy un hijo de Dios y al otro día pienso que soy hijo del diablo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar firme uno? ¿No? Uno tiene que estar firme, ¿no? Inamovible en nuestra manera de pensar, pero el diablo, ¿no? Y la carne de algunos hermanos que no andan en el espíritu, sino que andan en la carne, ellos quieren que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, ¿no? Pero nosotros no podemos cambiar nuestra manera de pensar, porque Dios nos enseñó a nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces dice en Efesios capítulo 6, dice del versículo 9, no, del 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo. Bueno, vamos a saltear eso. Por lo demás, hermanos, en el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo quiere que nosotros volvamos a las obras. Quiere que volvamos a lo que Caín hizo, ¿no? Que quiso agradar a Dios por medio de su esfuerzo, ¿no? Y nosotros no, nosotros tenemos que mantenernos firmes en esta gracia. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Como dice ahí en Tesalonicenses capítulo 2. Y también podíamos leer ahí en Job, capítulo 23, dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Es maravilloso. A nosotros lo que nos dio firmeza fue el mensaje de la gracia. ¿Se acuerda cuando no teníamos esa firmeza antes? ¿No? Era una vida tan triste la que nosotros llevábamos, por no tener esa firmeza, ¿no? Esa seguridad en nosotros, ¿no? Era tan triste. Un día nos sentíamos de una manera y otro día nos sentíamos de otra manera, pero la gracia nos da una estabilidad a nosotros. Nos decían que el Evangelio era como ondulante, ¿no? Un día estábamos arriba y el otro día estábamos abajo. Un día estábamos arriba y así nos decían que era el Evangelio, ¿no? Pero ahora la gracia nos pone de una manera vertical, ¿no? Horizontal, perdón. Claro, de una manera horizontal. Todos los días nosotros nos levantamos con la misma manera de pensar. Todos los días con el mismo sentir. Tenemos un rumbo fijo. No es que un día voy para acá y otro día me voy para allá, sino que nosotros estamos pensando todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén, gloria a Dios. Es donde esperamos a nuestro Señor y Salvador. Aleluya. ¿No? Y eso nos dio la gracia, el Evangelio de la gracia. ¿No? Qué triste cuando vemos hermanos que no tienen firmeza.
Es triste eso. Y también ahí podríamos leer en Job 11, 14 y 15, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, no consintieres que more en tu casa la injusticia. Entonces levantará tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás, ¿no? Y aquí Job habla, ¿no? Y dice que si nosotros nos mantenemos, ¿no? en una vida de justicia, en una vida de rectitud, porque esa es la vida de justicia, es una vida de rectitud, ¿no? Si desechamos la injusticia de nuestra casa, no de nuestra casa física solamente, sino de nuestra casa, ¿no? Si nosotros desecháramos nosotros la injusticia, ¿no? Entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás, ¿no? Nada temerás. Y eso es lo que produce el mensaje de la gracia, porque la gracia a nosotros nos hace ver que nosotros somos justos, ¿no? Y que en la casa del justo no hay desgracia, en la casa del justo, sino que hay bendiciones ahí, ¿no? Y aún los momentos difíciles que nosotros tenemos que pasar es bendición para nosotros, porque Dios nos hace entender, por medio de esas cosas, nos hace entender cosas que nos van faltando a nosotros. Gracias. Gloria al nombre del Señor. Y ahí en 1 Corintios 5:58 también dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes, inconstantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y ahora fíjese, nosotros queremos crecer, o que una planta crezca, un limonero, un duraznero, o un manzano, cualquier planta frutal, pero la trasplantamos. Un día la pongo acá, y otro día la pongo allá, y otro día la pongo allá. ¿Qué va a pasar con esa planta? Se va a terminar secando. Y hay hermanos que no entienden eso. Hay hermanos que se quieren mover de aquí para allá. No mantienen su firmeza, sino que se mueven conforme al sentir y al pensamiento que tienen ellos. En vez de quedarse ahí donde el Señor le plantó, como hablábamos hace, creo que el domingo pasado, que ¿dónde nos puso Dios? En su cuerpo. Amén. En su cuerpo. Y para nosotros el cuerpo de Cristo visible es la iglesia local que predica la gracia. Gracias. Y Dios nos puso en un cuerpo, en su cuerpo. Y ahora nosotros tomamos la determinación de salir de ahí y irnos a otro lado. ¿Y cómo nos va a ir? No creo que nos vaya bien, porque dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, aleluya. Dios, siempre estamos creciendo, de alguna u otra manera estamos creciendo, ¿no? Mantenernos ahí firmes como una planta que se va arraizando porque está siempre en el mismo lugar y va tomando, como dice Colosenses, ¿no? Colosenses capítulo 1, creo que capítulo 1, versículo 11, dice, edificados, arraigados y edificados en Cristo, ¿no? Entonces vamos creciendo para abajo primero. Primero crecemos para abajo, crecemos en humillación, en humildad, perdón, no en humillación, en humildad, crecemos es decir, que hay un crecimiento hacia abajo y después viene el crecimiento hacia arriba. Arraigados y cimentados. Arraigados y cementados en amor, ¿no? En amor, no sé cuál. No sé, creo que es Colosenses capítulo 1, versos 9 o 11. Vamos a leerlo, así no pasamos vergüenza porque estamos en Facebook y hay muchos hermanos que nos escuchan. Si algún hermano encontró, seguramente que ya lo encontraron. ¿Qué dije yo, Filipenses? Colosenses. Colosenses dije, sí, dije bien. Colosenses. En el 2:7. 2:7, sí. Arraigados y sobreedificados en... Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
arraigados, es decir, para abajo, un crecimiento arraigado y sobreedificados en Él, ¿no? Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí tenemos, hermanos, nosotros, ¿ves? Que nosotros no podemos trasplantarnos a otro lado. ¿Dónde nos vamos a trasplantar si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo? Amén, gloria a Dios. ¿No? Ahora, si usted no entiende que es miembro del cuerpo de Cristo y que Dios lo puso en el cuerpo, y que ponerlo en el cuerpo lo puso en esta iglesia, digo, no, para que usted permanezca acá. No, y van a venir, como dice la hermana Andrea, ¿no? O como en lo natural podríamos ver, esa planta que ha sido plantada, van a venir lluvias terribles que parecerían que la van a destruir, van a venir vientos terribles que parecerían que la van a destruir, pero la planta se queda en el mismo lugar. Y tal vez se pierda el tronco, se pierda el crecimiento que logró, ¿no? Por esa prueba que le vino del viento, piedras, pero sin embargo después brota de nuevo, porque está en el mismo lugar. Permanece en el mismo lugar, ¿no? Y eso es lo que muchos hermanos no entienden. Ellos creen que en una iglesia local o en una iglesia de gracia todo es felicidad y sonrisas y que no hay situaciones difíciles que afrontar. Pero no es así. En la iglesia de gracia también hay situaciones difíciles. No hay mucho hoy porque somos pocos, pero si fuéramos muchos veríamos hermanos de diferentes crecimientos. Hermanos testarudos, hermanos caprichosos, hermanos que se enojan, y de 100 hermanos, capaz que 2 o 3 son los verdaderamente que entienden, ¿no? Que son parte del cuerpo de Cristo. Y mientras tanto tenemos que ir soportando, porque el crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, así que hermanos míos, amados, está firme y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Alabado sea el Señor. Y bueno, y nosotros entendimos que el Señor nos puso en este cuerpo, en esta iglesia local, ¿no? Y no nos movemos, nos quedamos aquí, venga lo que venga, ¿no? Porque ¿a dónde voy a ir si yo pertenezco ahí? El Señor me puso ahí. Ahora dice, en Gálatas, capítulo 5:1. Creo que ya lo habíamos leído, ¿no? Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿No? También Efesios 4:14, el hermano me podía leer, por favor. Efesios 4:14. Entonces, tenemos que estar firmes, inamovibles ahí, no movernos. Es decir, que en la medida que yo voy aprendiendo la palabra, porque la palabra, ¿qué hace? Me da una identidad. Lo primero que me da es una identidad. ¿Cuál es la identidad que la palabra me da? Y bueno, me da la identidad de hijo. Amén. Ahora yo soy hijo de Dios, pero yo pensaba que era pecador. Sí, pero ahora la palabra de Dios dice no. Vos dejaste de ser pecador cuando recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador y ahora vos sos hijo. Y yo creo la palabra y no me muevo de ahí, ¿no? Independientemente de cualquier otra cosa. Me muevo. Yo soy hijo de Dios. Yo no soy un pecador. Yo soy hijo de Dios. No solamente que lo creo, sino que lo declaro. Amén. ¿No? ¿Y cuándo declaramos la fe? Cuando viene la lucha y la prueba. ¿No? Ahí yo declaro, no, yo soy un hijo de Dios. Tal vez tropecé, pero el Señor me va a levantar. ¿No? Porque yo soy su hijo. ¿Y qué padre no va a levantar a su hijo cuando se cae, no? Entonces nosotros no podemos ser mejores que Dios. Sí. Efesios 4:14. Sí, amor. ¿Podríamos leer del 10? Sí, amor. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Señor. Que ya no seamos niños, Amén. ¿no? Creo que el hermano Juan nos hablaba ayer de los rudimentos, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. No, ya no somos niños fluctuantes, es decir, no teniendo firmeza, ¿no? Hoy pienso una cosa y mañana pienso otra. Amén. No, mire, lo que a nosotros nos lleva a no tener firmeza son los pensamientos. Amén. ¿No? Cuando nosotros tenemos nuestra mente llena de nuestros pensamientos y no tenemos en nuestra mente la palabra de Dios que nos da seguridad, que nos da firmeza, entonces no somos firmes, somos fluctuantes. No tenemos firmeza. Dice que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Vio? Y hay una doctrina, ¿no?, que nos enseñaron, que nosotros tenemos que ayunar y orar para alcanzar, ¿no?, el perfeccionamiento. Y la Biblia no dice eso. No está escrito en la Biblia eso. Nosotros alcanzamos el perfeccionamiento por medio del alimento que nosotros comemos, ¿no?, siendo nutridos con la palabra de verdad, ¿no? Entonces, pero tenemos una doctrina y queremos ir a esa doctrina después de que hemos aprendido que somos salvos y que tenemos vida eterna y que ahora somos una nueva creación, pero queremos volver a los viejos rudimentos, como hicieron los Gálatas, para perfeccionarse. Pero no podemos perfeccionarnos en la gracia volviendo a los viejos rudimentos. La gracia misma se encarga de perfeccionarnos a nosotros en la medida en que nosotros nos rendimos. Porque la obra más grande que el hombre puede hacer delante de Dios es rendirse. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Rendirse, ¿vio? Pero no, todavía estamos llenos de métodos, de formas que antes nos enseñaron y la queremos usar ahora en el Evangelio de la Gracia. Pero nosotros no podemos aceptar eso. Nosotros queremos que la gracia actúe en cada hermano que viene a este lugar. Amén. Gloria a Dios. No queremos poner un gramo de peso de responsabilidad sobre el hermano que nosotros mismos no pudimos llevar. Queremos que él experimente la libertad que tiene en Cristo. ¿No? Queremos que experimente el amor. Y bueno, Dios lo va a ir llevando. Porque sabemos que dice la palabra de Dios que una estrella es diferente a otra estrella en gloria. Entonces, ¿vio? No todas las estrellas son iguales en el cielo. Entonces, tenemos que dejar que la gracia obre, que la gracia trabaje allí. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, ¿no? Estratagema son planificaciones que los hombres tienen, ¿no?, para alcanzar algo, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, antes siguiendo la verdad en amor. La verdad se sigue en amor. El amor todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo soporta, ¿no? Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, ¿no? Es a saber Cristo. Fíjese qué maravilloso que habla acá la palabra de Dios. Del cual todo el cuerpo, usted y yo, compuesto, bien ligado entre sí, bien ligado, estamos unidos entre nosotros. No hay cosa que a nosotros nos pueda separar del cuerpo. Estamos por la cabeza, estamos por el Señor. Gloria a Dios. ¿No? Compuesto, bien ligado entre sí por todas las coyunturas de su alimento, que recibe según la operación, ¿no?, cada miembro, conforme a la medida, toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Y bueno, y ahí está, hermano, alabado sea el Señor. Entonces, estar firmes. Tenemos que estar firmes. No importa cuánto seamos, pero lo que estamos tenemos que estar firmes. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Muchas veces Dios
hace cosas maravillosas con pocos también. ¿Se acuerdan cuando Israel eran, no sé si eran más de 40.000 hombres, ¿no? Y los llevó, creo que Gedeón fue, ¿no? Y los llevó ahí a que bebieran del agua. Y de esa cantidad inmensa de gente para la guerra quedaron 300 nomás, ¿no? Y con esos 300 venció a los medianitas. Y así, no importa la cantidad. Un pastor busca cantidad de personas y después tiene un dolor de cabeza encima. No sabe cómo, a la noche ni puede dormir. Pero es como tener 2 o 3 mujeres, ¿vio? Vamos a sacar ahí. Un hombre tiene 2 o 3 mujeres. Y ahí tiene su cabeza cargada de problemas, de situaciones. ¿Por qué no se conforma con la que Dios le dio? Y a esa mujer le hace feliz, lo atiende, lo ama, ¿no? Lo respeta, lo espera. ¿Para qué se va a complicar con otro? Entonces muchas veces, bueno, que el Señor bendiga y nos dé entendimiento, ¿no? Ahí en Filipenses, y ya vamos terminando porque ya avanzó la hora, hermano. Filipenses 1:27. Solamente que comportéis, dice, como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, ¿vio? En una misma mente, en una misma palabra, no, porque el espíritu se refiere a la palabra, está con minúscula, en un mismo espíritu, en una misma enseñanza, ¿no? En una misma dirección, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, y hay otro versículo que podíamos leer, pero vamos a terminar donde empezamos, que era Filipenses 4:8. Pero era 1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, y gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amado. Bien. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y nosotros somos pocos, pero nosotros tienen que vernos a todos nosotros en esa unidad, ¿no? Amén. En esa firmeza de pensamiento. Porque nosotros ahora, al que nos dirige a nosotros es el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, manténgase firme, hermano. Mantengámonos firmes en este mensaje de gracia y gloria. Amén, hermano. Amén. Le invito a ponerse de pie, alabado sea el Gloria a Señor. Dios. Gracias le damos al Señor por lo que Él nos quitó a nosotros el velo, ¿no? Nos quitó el velo que teníamos nosotros en la mente, en nuestros ojos. No podíamos entender. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué es por qué pasó tanto tiempo? Por la dureza de nuestro corazón, por la rebeldía que había en nosotros. Por eso tardó tanto tiempo de que nosotros podamos entender esta palabra, ¿no? Y ahora la entendemos. Amén. Y ahora podemos disfrutar. Gloria a Dios. Podemos disfrutar de cada cosa, ¿no? De cada momento, ¿no? Y bueno, y eso nos dio este mensaje de gracia. Alabado sea el Señor. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor amado. Por este culto también te damos las gracias, Señor, por los hermanos que están presentes y por los que nos están escuchando en Facebook, Señor. Sí, Padre. Que tú puedas bendecirnos, Señor. Y Señor, y podamos mantenernos firmes, Señor. Hoy estamos bien, hoy estamos bien de salud, estamos bien en todo sentido, pero podamos mantenernos firmes en el día de la lucha, en el día de la prueba, Señor. Que podamos mantenernos firmes, inamovibles, Señor,
cuando vengan los años difíciles, Gloria Señor. a tu nombre. Aunque, Señor, eso será si tú lo permites, Señor. Pero esperamos días buenos, esperamos días de muchas bendiciones más. Amén, gloria a Dios. Señor, no pensamos, Señor, en el día de la lucha, porque eso viene solo. Señor, queremos disfrutarte a ti, Señor. Queremos disfrutar la vida de la iglesia, el espíritu de la iglesia, la palabra de la iglesia. Oh Señor, gracias te damos, Padre Santo. Ayúdanos cada día, Señor, a rendirnos a ti, Señor, con un corazón sincero. En el nombre de Jesús, acompaña a nuestros hermanos de regreso a sus hogares. Guárdalos de todo mal, protégelos de todo mal, Señor. Los bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. La mañana ha terminado, hermanos. Amén.